En el pasado la religión nos ha perjudicado en el sentido de conocer qué cosa es un líder. Desde el mundo católico donde antes algunos de nosotros hemos estado, hemos visto un sacerdote y siempre hemos creído que él es el líder y el resto, ¿qué interesa? Solamente tenemos que asistir. Luego, los que hemos estado también en un grupo evangélico, hemos creído que el ser líder también es llegar a ser el pastor o un famoso evangelista o un famoso profeta, entonces ellos son los que lideran y los que guían. En la vida de la iglesia nosotros hemos aprendido de que todos nosotros podemos guiar a alguien. Y para guiar a alguien tenemos que aprender a tener esas características de un líder. Ahora, voy al entorno en que se habla la carta de Timoteo. El apóstol Pablo consideraba a Timoteo como un hombre de Dios. Por eso Pablo le dice, tú hombre de Dios. Pero este hombre de Dios había pasado un momento donde él comenzó a apagar el fuego que había en su interior, apagarse, no reaccionaba ante el encargo que Pablo le había enviado, por el cual lo envió a Éfeso, y eso, por la misericordia de Dios, por ese caso, hoy estamos aprendiendo qué cosa es ser un líder conforme al corazón que Dios quiere. Y entonces, yo quiero leer con ustedes un pasaje de las Escrituras, permítanme, dice aquí, mire cómo empieza Pablo en el capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Sabe? El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Escucha. ¿Cuántos años habrá pasado de su ministerio? Y él no cambió en querer hablar una palabra que impresione, que impacte, novedosa. No, mire su ministerio. Ya estaba a punto de culminar y él decía que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe lo que pasa con un líder? Nunca debemos olvidar, usted y yo nunca debemos olvidar dónde estuvimos antes. Cuando el Señor empieza a hablarle al pueblo de Israel, cuando lo va a sacar de Egipto, antes de darle sus mandamientos, el Señor dijo, yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Sabe qué importante es eso? Para que ellos no olvidaran que quien los sacó de la esclavitud fue Dios. Usted y yo nunca debemos olvidar de vista esta visión que Dios nos sacó del mundo, que Dios nos ha sacado del pecado. Y por eso Pablo intensificó mucho su labor en el Señor. Él consideró que de los pecadores, él era el primero. No podemos considerarnos nosotros por el hecho de que no hemos estado en una cárcel, nosotros pensemos que somos mejores o superiores a otros. No. Si nosotros mirásemos, oh Señor Jesús, en nuestro interior, ¿sabe? Según Romanos, dentro de nuestro interior vive un viejo hombre, y ese viejo hombre es capaz de cometer toda atrocidad humana. ¿Por qué? Porque es la misma naturaleza de Satanás. Entonces, eso denota cuán negativo, cuán pecadores, cuán mundanos y aún cuán malignos fuimos sin conocer al Señor. No piense que porque usted no hizo algo,
no efectúa algo tan grosero que la ley le condena o el Poder Judicial lo condena por cadena perpetua, es que usted no es, o usted se sienta mejor que otros. No, porque toda esa naturaleza de aquellos hombres que han cometido esos pecados está dentro de nosotros. Adán cayó y vimos nosotros cómo Caín mató a su hermano. Y ese viejo hombre ha arrastrado toda esa intención de Caín para dentro de nosotros, porque dentro de Caín entró la naturaleza pecaminosa de Satanás que había entrado en su padre, Adán. Igual, eso se ha transmitido por todos los tiempos dentro de nosotros. Gracias al Señor que hoy lo conocemos. Pablo, por cuanto persiguió la iglesia, por cuanto cogió personas y los metió a la cárcel y aún permitió la muerte de unos cristianos, él se sintió el peor de todo. Así que él mismo dice aquí, por eso fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Saben qué Pablo está diciendo? ¿Acaso él fue el primer cristiano? No, él no fue el primer cristiano. 120 estaban orando y el Espíritu Santo se derramó. El Señor se presentó a los discípulos y sopló hacia ellos en Juan 20. Entonces, él no fue el primero en convertirse. ¿Pero por qué habla del primero? Acá se refiere a que él se consideraba el peor de los pecadores. Y que si Dios pudo tener misericordia de él por cuanto persiguió la iglesia, por cuanto permitió la muerte de los cristianos, entonces, él dice, puede alcanzar a todos. Por eso lo mostró en mí, para que todos pudieran alcanzar. ¿Usted y yo tenemos ese sentimiento? Difícilmente un hombre que no se ha dado cuenta de lo que Dios ha hecho y de dónde nos sacó, entonces difícilmente va a dar todo su corazón para Dios. Mire, eso es preocupante. Un líder debe saber de dónde salió. Un líder debe saber lo que el Señor hizo en la cruz. Un grande peligro corren los hermanos o los hijos de los hermanos que han nacido en la vida de la iglesia y se mantuvieron en el tiempo en la vida de la iglesia. Ellos piensan que no tuvieron mundo como los otra gente. Pero ellos deben ver y darse cuenta que esa herencia, esa naturaleza que entró dentro de Adán, ha sido transmitido de era por era hasta llegar a nosotros. Por eso Pablo le llamó viejo hombre. Pero yo quiero resaltar aquí el asunto de cómo se considera usted delante de Dios. Por eso, en ese momento que Pablo está escribiendo estas palabras, parecía que a la misma vez estaba orando, ¿no? Porque él dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso, ¿no? ¿Sabe? Esto le fue suficiente a Pablo para cambiar la manera de ver cómo se consagraría a Dios. ¿Sabe que nosotros, me incluyo ahí, somos a veces tan diferentes que Pablo? Pensamos todavía que Dios tiene que darnos cosas para poder servirle a Dios, a Él. Pensamos que Él tiene que solucionar todos nuestros problemas para que nosotros podamos servirle adecuadamente a Dios. Hay hermanos que a veces en su molestia, en su amargura, dicen, ¿qué Dios ha hecho por mí? Pero se refieren a que en este tiempo que Dios les dio. Entonces, nosotros debemos aprender cómo es que Pablo sentía y nos transmite a nosotros su sentimiento, para que nosotros también aprendamos a saber quiénes somos delante de aquel eterno Dios. Por eso dice, por tanto, al Rey de los siglos. Maravilloso, ¿no? O sea,
al que no cambia, al que no varía, al que es dueño del tiempo, al que Él habita la eternidad, a Él, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Él muestra algo bien interesante aquí. Cuando Él muestra esto, Él está mirando su persona y se está reflejando en Dios. Mira, le dice, por eso dice, al Rey de los siglos, yo no puedo vivir tanto tiempo, pero Él sí. Él es inmortal, yo soy mortal. Él es invisible. Yo soy visible y mi cuerpo aún me afecta. Al único y sabio Dios. ¿Quién fue el que diseñó ese plan? Usted, si tuviera que escoger a un hombre, escogeríamos a alguien que no es un asesino, que no es un perverso, ¿verdad? Si se da cuenta, hoy la gente critica a los políticos, se le dice ladrones y esto lo que hizo y esto lo que hizo. Lo hacemos así. Por lo tanto, eso quiere decir que nosotros no lo escogeríamos si tuviéramos la oportunidad de escogerlo. Pero ¿sabe cuán terrible era Pablo? ¿Sabe cuán terrible soy yo delante del Señor? Pero Él me escogió. Eso me basta para poder dar un cambio. Y eso le está diciendo Pablo a Timoteo. No te olvides de esto. Tú eres un joven. Tú eres un joven que nació en la vida de la iglesia. Que tu mamá y que tu abuelita te cuidaron, hablaron de Dios para ti desde pequeño. Pero quiero que sepas que lo que yo hice también está dentro de ti. Por eso dale gloria y honra al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible. Gracias a Dios. Eso llevó a Pablo a algo muy interesante. En su consagración tuvo una reacción maravillosa. En el versículo 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Por favor, yo no puedo extenderme hoy, porque el encargo es llegar a ver el ser diferente como líder y el ser diferente conforme a la oración. Pero mañana vamos a detallar un poco cómo es que la fe se transmite dentro de nosotros y cuál es el resultado que va dando esta fe. Pero acá Pablo mantuvo la fe y la buena conciencia. La conciencia de Pablo siempre fue activada, ¿sabe? Muchos de nosotros decimos, pero yo no puedo, no sé cómo lo hacen los hermanos, pero no puedo escuchar a Dios. Hay problemas con la conciencia. Hay problemas con la conciencia. Necesitamos aprender que nuestra conciencia pueda sentir. Y la conciencia puede estar susceptible y continuamente hablando hacia nosotros. Eso lo detallamos mañana. Pero esto quiero que sepamos, hermano. Nada en nuestro vivir cristiano, nada nos acuse. No seamos de las personas que cometemos una falta o un error y no nos arrepentimos. Debemos arrepentirnos, creer en la sangre de Jesús para ser limpios y proseguir con nuestro ministerio. No estamos hablando de que un líder no falla, no fracasa, no comete un error, sino que hablamos de que nuestra conciencia esté limpia. Y para eso Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y como Él se entregó por el Espíritu Eterno, la sangre sigue vigente por la eternidad. Y nos limpiará de todos nuestros pecados en forma eterna. No es que Dios un día se vaya a acordar, no. Por eso debemos aprender que nuestra conciencia esté activa. Oh, Señor Jesús. Muy bien. Ahora quiero pasar. Ese cambio, ese es uno de los cambios que tenemos que tener delante del Señor como líderes. ¿Sabe? Se nota muchas veces que como líderes a veces queremos hablar a otra persona y no entendemos su debilidad porque ahora ya usted está en otra etapa. Y a veces quiere exigir que aquel que recién llegó, quiere que tenga la misma
padrón de vida que usted tiene después de varios años. No, debemos aprender a cuidar a los hermanos. Entonces Pablo está queriendo que Timoteo despierte, pero lo primero que tenía que hacer es mirar qué aconteció y qué hizo Jesús en la cruz. Nunca deje de estar en su vida el recordar siempre. Por eso tomamos la mesa para recordar, ¿cierto? Y anunciar ¿qué? La muerte de Cristo. ¿Por qué Dios quiso que recordemos siempre, anunciemos siempre su muerte? Por un lado, ella tiene que hacer efecto en su vida y en mi vida. La cruz tiene que hacer efecto en nuestra vida. Para que nosotros como líderes, si no aprendemos a ser líder, no vamos a saber conducir a los demás. O si conducimos, lo vamos a conducir no a la gloria de Dios, sino generalmente a nuestro propio conocimiento. Entonces, Pablo muestra que otra característica de los líderes, de cambiar la manera actual de los líderes, de los que guían, se encuentra en el capítulo 2. Quiero leer. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Estoy hablando leyendo la versión, la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos, pidiéndole a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracia por ellos. Versículo 2. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es piedad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Ahora voy a pasar a la Reina Valera y vamos a seguir versículo a versículo. ¿Cuál es lo otro que debemos cambiar en estos tiempos finales? En estos tiempos últimos, ¿cuál es lo que debemos cambiar? Es con respecto a nuestra forma de orar. Nuestra forma de orar. ¿Y por qué no cambiamos? Porque aún todavía tenemos el concepto religioso de que orar es pedir, pedir y pedir. Eso no quiere decir que no tengamos que pedirle a Dios. No, sí, pero nuestra oración no puede ser eso. Pedir, 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 pedir. Si nos quedamos nuestra vida solo pidiéndole a Dios por nosotros o por nuestra familia, ¿sabe qué va a pasar un día? Cuando el Señor venga, de hecho es probable que nos quedemos. ¿Por qué? Porque con la venida del Señor, eso muestra de que se llevó a cabo su voluntad del Señor. Y si nosotros quedamos solamente pidiendo, eso quiere decir que nos hemos mantenido queriendo que Dios haga lo que nosotros queremos. Por eso, hoy en día Dios quiere alumbrarnos en nuestra manera de orar. Vamos a ver, vamos a seguir y los que tienen la Biblia sigan conmigo. Capítulo 2. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Qué interesante ahora. Por todos los hombres. Primer punto, es interesante ver el entorno, es todos los hombres. Dentro de esto está incluido las personas que no tienen al Señor, dentro de ellos están incluidos los que creen en el Señor, y nosotros, los que estamos en la vida de la iglesia, también estamos incluidos ahí. Pero primero empieza con rogativas. ¿Sabes qué es rogar a Dios, no? ¿Sí? Ahora, rogar trae consigo la postura. ¿Ha visto usted cuando un niño le pide algo a su papá y su papá le dice, no te voy a dar esto? Entonces él está que sí, pero papá, que lo quiere. La postura en que nos colocamos y nos presentamos delante de Dios. ¿Cuál es la postura que nos colocamos delante de Dios? ¿Sabe? Cuando vemos el Antiguo Testamento veo hombres que se
ponían rostro a tierra, se colocaban una vestimenta de silicio, porque era señal, no es que pongamos hoy algo de silicio, una tela, sino que ellos querían mostrar el sentimiento y el dolor que tenían por dentro por lo que ellos estaban clamando a Dios. Entonces, no hagamos oraciones superficiales. ¿Por qué? Porque tenemos que orar. Los hermanos dicen que en la mañana tenemos que orar. Entonces nos presentamos, gracias Señor por este día, Señor, cuídame cuando salga, mi Señor, voy al trabajo y todo eso. Así es generalmente nuestra oración. Es por eso que vamos a llegar a algo importante ver con esto. Luego dice aquí, oraciones. Ya, ¿qué tiene que ver las oraciones con rogativas, peticiones y acciones? Sí, es diferente. La palabra cuando habla de oraciones, nosotros decimos siempre, oración es hablar con Dios. Pero permítanme decirle algo más. La oración es algo más general. ¿En qué sentido? Tiene dos aspectos la oración, por lo general que tiene. Esos dos aspectos es que la primera es adorar a Dios. ¿Sabe qué es adorar a Dios? Esto que sintió Pablo acá, cuando él dice aquí, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque él sabía quién era Dios. Él sabía quién era Dios. Nosotros buscamos madurar y tener experiencia en Dios para saber quién es Dios. Si no, vamos a quedarnos repitiendo algunas cosas que los hermanos dicen. Conozca a Dios. No crea que Dios está sujeto hoy al tiempo. No, lo estuvo por un tiempo cuando Él se hizo hombre en la persona de Jesucristo. El mismo Dios insertó el tiempo para colocar al hombre. Pero la idea, el propósito de Dios no era dejar el tiempo allí. El propósito de Dios es que todo sea inserto dentro de la eternidad. Eso es lo que quiso Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo habita en la eternidad. Es por eso que Él quiere llevarnos allí. Y es por eso que nosotros debemos aprender a adorar a este Dios que está más allá del tiempo. Que Él no es limitado, salvo cuando entró dentro del hombre para la predicación en la tierra, es limitado por el hombre. Si el hombre predica, entonces Dios está predicando. Si el hombre está realizando el plan de Dios, entonces Dios está llevando a cabo su plan. Si el hombre no actúa, Dios se paraliza también. Y una de las maneras que Dios está queriendo en este tiempo para llevar a cabo su voluntad es que aprendamos a orar. Los ministros de este nuevo pacto, los ministros de estos tiempos, debemos aprender a orar a Dios. ¿Hace qué tiempo usted no tiene un momento a solas con Dios y solo lo adora a Dios? Y solo habla de sus virtudes, las virtudes de Dios, a Dios mismo. O siempre tiene su oración, Señor, cuídame esto, Señor, por mi mamá. No digo que no lo haga, puede hacerlo, pero hay momentos en que solo tenemos que aprender a adorar a nuestro Dios. Amén. Oh, Señor Jesús, no solamente la adoración, sino que no podemos dejar, hermano, que pase 1, 2, 3, 4 veces una semana y no tocamos a Dios. No sentimos que hablamos con Dios y que Dios habla con nosotros. No puede existir eso. Dios ha dado una función a su espíritu, créalo, hermano y hermana. Dios ha dado una función en su espíritu que se llama comunión. Comunión, ¿qué sabe qué significa eso? Es estar conectado con Dios. Es decir, es como si fuéramos nosotros el enchufe y ahí está el interruptor. Entonces, estamos así varios días, varias semanas sin que pase nada por nuestro interruptor, hasta que llega un momento y plum, colocamos el enchufe en el interruptor y comienza a pasar la electricidad.
comienza a pensar y sentimos ese gozo, sentimos el querer servir más a Dios, sentimos el amar a Dios y sentimos servir a los santos. Dios quiere que haya una comunión, es decir, entablado, conectado, que si usted sale de su casa, aún si invocara suavemente en la calle, usted siente que está conectado con Dios. Como dijo una vez un hermano, enchufado con Dios allí. Esa es comunión. Oh, Señor Jesús. ¿Se acuerdan los que iban camino de Emaús, no? El Señor hablaba, ellos le preguntaban, el Señor hablaba, no sabían que era el Señor, pero ellos dicen, oye, cuando se dieron cuenta, ¿no nos ardía nuestro corazón? Claro, había allí un momento de comunión con ellos. Por otro lado, dice aquí, peticiones. Acá se viene una palabra la cual nos gusta mucho a nosotros. Peticiones. Peticiones, sí, habla de una necesidad específica que podamos tener. También hay que presentarlo delante del Señor. No deje, por eso Pablo escribió, bueno, mira, Pablo escribió a los de Filipos y le dijo, a los filipenses le dijo, bueno, ¿tienen ustedes alguna cosa por la cual están afanadas? O sea, ¿existe algo en particular que quieres hacer un pedido a Dios? Por favor, preséntalo y déjaselo a Dios. Por eso podemos hacer pedidos. ¿Tiene una necesidad específica? Hágale el pedido a Dios. Preséntesela a Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos tener. Vamos también a hacer eso, pero vamos a tener adoración, vamos a tener comunión con Dios. Y lo más impresionante es que usted y yo necesitamos, hermano, leer la Biblia, como lo vamos a ver ayer, mañana con respecto a la fe. Es imposible que nuestra fe aumente, imposible que conozcamos a Dios si no es tomando la palabra y experimentándola. Imposible. ¿Tenemos peticiones? Sí. ¿Tenemos necesidades específicas? Hay que hacerlas. Para no vivir afanados. El afán nos quita, nos hace perder la comunión con Dios. Por eso Pablo quería que no perdamos la comunión con Dios y dijo a los filipenses, ¿te has afanado por algo? Preséntaselo a Dios. Y luego, gózate y alégrate en Dios. Aleluya. Luego tenemos aquí la palabra peticiones, dice, y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Acá, acciones de gracias, sí. Aquí falta uno de los términos que nosotros tenemos en otra traducción, donde habla de interceder. Interceder por las personas. Generalmente, ¿cuándo rogamos? Por ejemplo, si usted tuviera una persona, un familiar que no es salvo aún, y ve que el mundo cada vez está más peligroso y ve también que la cercanía del Señor cada vez está más cerca, ¿qué hace usted? Comienza a rogarle a Dios por la salvación de aquella persona. ¿Sabe? Entonces, esto tiene algo muy crucial. Aprender, decimos nosotros, a interceder. A interceder, hermano. Y cuando nosotros intercedemos, ¿qué significa eso de interceder? Mire, he apuntado algo bien interesante. Significa intervenir o interferir ante el Padre en los asuntos de otros para el beneficio de ese otro. Vamos a ser personas que nos presentamos delante del Señor. ¿Sí? Pero vamos a interceder, hermano. Por eso nosotros debemos siempre tener, si usted tiene la capacidad de tener y recordar en su mente los nombres de las personas o de los hermanos o de los familiares por quien quiere interceder, téngalo. De lo contrario, escríbalo en una hoja, escríbalo en un cuaderno y pueda orar continuamente por ello. Pero interceder es a favor de otro, no a favor de usted.
Eso es una petición por usted. Necesitamos interceder por otros, a favor de otros. Hermanos, miren, ¿sabe qué? Nosotros debemos aprender a interceder. ¿Sabe que usted y yo vamos a ser sumos sacerdotes y reyes en aquel tiempo del milenio? ¿Y qué es un sumo sacerdote? Es uno que intercede a favor de los demás. Para no olvidarlo, Aarón llevaba y entraba al templo y llevaba aquí sobre los hombros las piedras de que representaba cada tribu de Israel. Y los llevaba en el pecho, en el pectoral, puesto las piedras. Y los llevaba y entraba para presentarse delante de Dios, para decirle a Dios, para hacerle saber que él amaba las tribus y que era su responsabilidad que las tribus estén vueltos hacia Dios. Usted y yo vamos a ser sumos sacerdotes. Por eso hoy tenemos que desarrollar ejecutar esa función. Intercedemos por otros cuando tenemos sentimientos por otros. Por eso necesitamos fuertemente tener ese sentimiento de sacrificio y de entrega por causa de los santos. Empecemos por nuestra familia. Comencemos a orar a favor de ellos. Y decirle a Dios, como nos mostró hace poco un hermano, que toda nuestra familia sean vencedores, Señor. No esté satisfecho por nada, por ningún estado de alguno de sus familiares, ningún estado de alguno de nuestros hermanos, sino que anhelemos que ellos avancen aún más. Aún, hermano, nosotros debemos darnos cuenta que Pablo le está hablando, mire acá, está hablándole a Timoteo acerca de la oración. Ahora, permítame dar un saltito acá al 8, al versículo 8, que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Sabe? En Tesalonicenses, el Señor vino a decirnos que debemos orar en todo tiempo. Quiero mostrar algo esto de todo tiempo. El orar en todo lugar es más completo aún que el orar en todo tiempo. ¿Por qué? Cuando Pedro ya había creído en el Señor resucitó, ascendió, y cuando empezó su ministerio, él todavía tenía horas en la cual tenía oración, iba al templo. A tal punto que a Juan le dice, cuando Juan van al templo, la Biblia dice que era la hora de la oración. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento estaba Daniel y oraba 3 veces al día. Para nosotros sería mañana, tarde y noche. Por lo tanto, eso sería todo el tiempo, es decir, en la mañana, en la tarde y en la noche. Es como hemos cubierto el día. Es agradable eso. Pero Pablo a Timoteo va más allá de eso y le dice, en todo lugar. O sea que Pablo, por un lado, le está diciendo a Timoteo que quería que la conexión con Dios sea permanente y en todo lugar. En todo lugar implica que usted puede estar aún en la cocina, los que trabajan en el trabajo, y usted puede estar orando, está en un micro, está orando. ¿Puede orar o no puede orar? ¿Quién puede impedirlo? Nadie puede impedir. Su espíritu está que quiere, que gime, queriendo orar. Déjelo dar rienda suelta a su espíritu y ore en su interior. Hermano, eso le estaba mostrando a Pablo. Entonces vemos acá que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes cuál fue tu error, Timoteo? Primero, no darte cuenta de quién eras y de dónde Dios te sacó. Segundo, es que para que desarrolles tu ministerio, tú necesitas orar. Tú necesitas hacer rogativas, interceder por los demás, necesitas hacer peticiones, necesitas orar, adorar a Dios, y estar conectado con Dios, necesitas interceder por otros, necesitas ser agradecido a Dios. Cuando tenemos una pequeña oración o corta oración, solo para dar gracias a Dios que lo trajo hasta aquí.
necesitamos aprender a agradecerle a Dios, ¿sabe? Y para agradecerle a Dios necesitamos que nuestros ojos, nuestro entendimiento entienda por qué le damos gracias a Dios. Entonces, orar en todo lugar. Mire, hermano, en general lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, tú tienes que cambiar tu manera de orar. Yo le digo algo, hermano. Si solamente vamos a vivir una oración todos los días, solo de pedidos, ¿sabe? Difícil que permanezcamos conectados con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos llevando a cabo la voluntad de Dios. La oración que lleva a cabo la voluntad de Dios es estar agradecidos, orar a Dios, interceder por los hermanos. Esas oraciones llevan a cabo la voluntad de Dios. Y hoy en día, hermanos, yo agradezco al Señor que hoy tenemos nosotros hermanas que tienen un ministerio de oración. Y necesitamos de ese ministerio de oración fuerte. Y a todo esto le vamos a añadir algo, hermanos. Oremos en todo lugar. ¿Qué tal practicar desde hoy o desde mañana o desde el lunes? Los que salen a su trabajo, orar en su trabajo. Los que van en el micro, orar en el micro. Los que van en el taxi, orar en el taxi. Orar en todo lugar. Ahora, algo que estoy practicando y conversamos con los hermanos de responsables en esta reunión que hemos tenido esta semana. Lo que estoy practicando es orar. Si estoy en mi cuarto y me acuerdo de alguien, oro por ese alguien. Si estoy en la ducha, no crea que no puede orar, porque ahora usted entra en su interior. No como en el Antiguo Testamento, ¿por qué si tenían que cubrir toda la ropa, todo el cuerpo? ¿Por qué? Porque ellos iban físicamente a presentarse en un lugar físico. Mientras que hoy el lugar santísimo está en nuestro espíritu. Puede invocar y conectarse con el Señor y orar dentro. No necesita de repente proclamar y abrir su boca. Ore mentalmente en su corazón. Ore en todo lugar. Eso es lo que Pablo quería. ¿Sabe? Nosotros somos más personas de querer hacer, de querer solucionar. Mire, la experiencia ya nos está mostrando. Por ejemplo, cuando hay una dificultad, usted sabe que hay una dificultad con un hermano, o usted mismo tuvo una dificultad con algún hermano. Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza es, voy a llamar al hermano Jorge o al hermano Vicente para que solucione este problema. Y entonces la tendencia nuestra es pronto reaccionar, ya hermano, está bien, voy a ir a hablar con él. ¿Por qué pensamos que tenemos tanta capacidad para solucionar problemas? ¿Sabe quién soluciona problemas? ¿Todos? Es Dios. ¿Sabe lo que nosotros necesitamos hacer primero? Es orar. Eso es lo que necesitamos. Cuando tenga una dificultad, ore delante del Señor. Si alguien le ofendió, perdónelo. Por eso, la Biblia habla aquí. Mire, dice en el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno, esto es bueno. ¿Cuál es bueno? Orar por los demás, orar por los reyes. Orar, dice aquí, en el 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto es interceder delante de Dios por ellos. Ellos no lo conocen a usted, no los conocen. Para nada. Ni saben de nuestra existencia, pero nosotros debemos aprender a clamar por ellos. Pablo no se metió en política, pero aquí habla de gobernantes, de reyes, de eminencias. Hoy nosotros sabemos que hay presidente, hay ministro, hay congresistas. Todo eso hay. Pero ¿cuándo oramos por ellos? ¿Cuándo intercedemos por ellos? Y la finalidad, dice, es porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos.
Nosotros, cuando veamos un hombre, hoy debe cambiar nuestra visión. Yo les pregunto algo, hermanos. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros un jarrón, y ese jarrón es de barro, es tosco. En mi pueblo, la gente tenía alguna reliquia arqueológica de las huacas, los llamados huacos. Y algunos, la mayoría, eran huacos toscos. Entonces, cuando algo se quebraba, mi papá me decía a nosotros, a mí y a mis hermanos, vayan por las huacas a buscar un pedazo de esto que se parezca a esto para piezarlo. Y eran toscos, nadie le daba valor. Ahora le pregunto a usted, ¿qué si ese huaco fuera de oro? ¡Wow!, ¿no? ¿Cuánto valor cobrarían, cierto? Sí. Mire, hermanos, usted y yo, la Biblia dice que somos de barro. Así que no somos nada útil. Pero un día alguien decidió venir por nosotros. El que nos había creado no nos desechó. Vino por nosotros. Y su vida entró dentro de nosotros. Y Pablo y Pedro dice que esto es más precioso que el oro. Entonces, cuando usted ve a una persona, muchas veces nosotros caemos, hermano, pero ya basta de crítica, aún a los gobernantes, aún a los ministros. Aprendamos a orar en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, nada nos excusa. Si usted es una persona que gusta ver las noticias, ¿qué tal orar por cada noticia? Abundemos en oración. Llenemos nuestra vida de oración. Es el riel por el cual Dios va a llevar a cabo su plan. Por eso en aquel día cuando el Señor muestre lo que, según 1 Corintios 3, lo que hicimos, va a ver que muchas de las oraciones van a ser aceptadas por Dios. Y muchos de los que obraron por la voluntad de Dios, ¿bajo qué? Bajo la respuesta de la oración que alguien hizo. El premio será para el que oró, porque fue la manera como Dios hizo que se llevara a cabo su voluntad. El que hizo podrá tener un premio, pero la oración movió el brazo de Dios. Amén, hermanos. Entonces Pablo está queriendo eso, que aprendamos a orar. No seamos rápidos, hermano, en actuar. Aún cuando pasa alguna dificultad con algún hermano, nosotros debemos ser personas que oran frente a la dificultad. No actuemos pronto. Cuando sepamos de problemas entre un grupo de hermanos o entre dos hermanos, no murmuremos, no digamos, a ver, voy a averiguar quién tiene la razón. Lo primero es, queremos saber. Y aún más, hermano, he visto cuánto hermano que habló con una de las personas y de una vez tomó parcialidad al lado de una persona y sentencia a la otra persona como culpable. Por favor, hermanos, tenemos una herramienta poderosa que puede hacer que los cielos actúen en esta tierra, que Dios actúe en esta tierra, y esa es la oración. Tiene una persona lejana, puede escapar a su distancia por esta situación que nos encontramos, pero no podrá escapar a la oración que usted hace delante de Dios. ¿Sabe? Una pequeña experiencia. Recuerdo que cuando me convertí, a la persona que yo le dije que me iba a predicar era mi madre. Aún en ese tiempo yo no vivía con mi mamá, pero fui a verla y le dije que he creído en Dios y voy a predicar. Mi mamá aún no había recibido al Señor, pero aceptó esto y yo me fui tranquilo,
con la bendición de mi madre y posteriormente con la bendición de mi padre. Me fui para predicar. Y después de ese predicar, difícilmente ya podía verlo a mi mamá porque viajaba de un lugar a otro. Pero durante toda esa trayectoria siempre clamaba por mi madre. Hasta que transcurrió un año y estando en una ciudad lejana de donde vive mi mamá, recibí la noticia de que mi madre había recibido al Señor. Podrán estar tan distantes, podrán estar al otro lado de la tierra, pero no van a escapar a la oración que hacemos delante del Señor. Amén. Entonces, podemos orar en todo tiempo. Luego, en el versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levantando manos santas. Levantar manos, las manos en la Biblia siempre se refiere a nuestros hechos. Así que, para venir al Señor, para orar, para rogar, hacer peticiones, interceder, orar y dar gracias a Dios, necesitamos nosotros ¿qué? Que nuestro vivir tiene que ser santo. ¿Cómo podríamos vivir en cosas de pecado? Aún no se da cuenta que cuando la experiencia nos ha mostrado que cuando nos molestamos con alguien, queremos orar, ¿es posible? Difícil de orar. Por eso necesitamos tener nuestras manos santas para levantarlas, o sea, para estar delante de Dios sin hechos negativos, sin pecados, sin corrupción y sin ni siquiera hacer algún acto de maldad interna en nuestro corazón. Cuando recuerda el nombre de un hermano, ¿qué siente usted? O de una hermana que por A o B tuvo un conflicto, ¿qué siente usted? ¿Sabe? Hoy en este tiempo, ahora que con nuestro hermano ya nos servimos para otras localidades, y de hecho, no creo que exista un apóstol en aquellos tiempos, hoy, a quienes servimos al Señor, que haya agradado a todos los hermanos. Habían personas que no le agradaba a Pablo. Entre los corintios había un grupo de personas que no le agradaba a Pablo. Juan también encontró ese problema cuando ya era anciano y estaba en Éfeso. Y habló de Diótrefes, y habló de Alejandro, y habló de otros que causaron problema en aquel tiempo en la iglesia y que no aceptaban a ellos. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Vamos a desanimarnos? No, vamos a proseguir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlo, porque no pagamos mal por mal. Si alguien nos hace mal, nosotros pagamos con bien. Bendecir a los hermanos es una cosa maravillosa. Bendecir significa que vamos a hablar bien delante del Señor. Acá lo vemos nuestro hermano Rodrigo. La distancia por este medio no se ha hecho tan lejos, está cerca con nosotros. Pero vamos a suponer que él tuvo un conflicto con algún hermano en la vida de la iglesia. Cuando él recuerde a ese hermano, ¿qué debe hacer? Debe venir delante del Señor en oración y bendecirlo y hablarle bien al Señor. Intentar justificarlo. Señor, Padre, mira, en ese momento él estaba enojado. Perdona sus palabras. Perdona sus ofensas. El Señor lo justificó al que estaba al lado ahí. Al que lo había crucificado. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no entienden. Ellos no han visto, no han podido ver en las Escrituras, no se les ha revelado a ellos, por eso están actuando así. Padre, perdónalos. Entonces, la oración es maravillosa hoy. No se quede centrado, por favor, hermano.
tenga su momento de petición al Señor, sí, tenga un momento de petición. De ruego por su familia, por usted mismo o por los conocidos que usted aprecia, sí, tenga eso, pero también intercede en beneficio de otro y generalmente vamos a bendecirlo. En la oración no se va a mover nada. Dice, oren en todo lugar levantando manos santas. Ahí está, manos santas. Dice, sin ira ni contienda. ¿Por qué? Hoy tenemos una gracia abundante de Dios para sacar de nuestro corazón toda ira acumulada. O toda ira o todo rencor que se guarda. ¿Sabe qué es eso? La oración. Y usted no puede ver o no tiene contacto con alguna persona que le falló o que esté enojado con usted o usted con él. Usted rodíese y dígale, Señor, perdona a esa persona. Yo lo perdono, Señor. Y que alcancen tu salvación. Hay tanto por qué orar, hermanos. Una cosa que practicamos con mi esposa es esta. Oramos por Israel. Mi persona casi a diario ora por Israel. Juntos oramos después de unos días por Israel. Porque en la Biblia está que todo aquel que lo bendeciría sería bendito. Y que Dios prosperaría a todos que aman la paz de Israel. Y el Señor habló para el pueblo de Israel que en los tiempos de la tribulación deben ellos orar para que no sea en invierno y para que no haya mujeres embarazadas en aquel tiempo, porque sería un sufrimiento muy, muy grande. Entonces tenemos que aprender a orar por Israel. Amar este pueblo escogido por Dios. Amén. Gracias al Señor, hermano. Esto es nuestro encargo en este tiempo. Y el siguiente, hermano, yo quiero convocar, y aquí quiero terminar, quiero convocar algo que está aquí en la palabra implícita. Timoteo, ¿quién era? Era un joven. ¿Quién era Pablo? Era un apóstol ya, un apóstol maduro. Pero ¿sabe qué había hecho este apóstol? Incursionó un joven en el servicio. Y este joven es considerado también un apóstol, por cuanto fue enviado. Ahora, por favor, no pensemos en la vida de la iglesia, en la vida secular. Un joven, 16, 17, 18, 19, 20 años, un joven. En la vida de la iglesia, un joven para servir, para liderar. Todos ellos pueden servir, pero para liderar algo más grande, son jóvenes con madurez. Por eso, a todos los jóvenes le invito, hermano, hago un llamado a que practiquemos el orar continuamente, el leer la Biblia, conocer el plan de Dios para que Dios los pueda usar. Los jóvenes tienen más actitud aún que nosotros los mayores. Estamos entrando en una edad de los 60 años, pero necesitamos jóvenes de 30 y tantos, de 40, de 45 en el servicio del Señor. Ellos son jóvenes aún. Es necesario que aprendamos a orar y aprenda, joven, a orar en todo lugar. Amén. Entonces vamos a cambiar nuestro ritmo de vida. Vamos a dejar ese conformismo de esperar una reunión. Vamos a orar en todo momento, hermanos, y en todo lugar. Otra cosa que estoy practicando y que está dando resultado es que estoy llamando a los hermanos para orar. Brevemente, a veces estamos 5 minutos. Hoy, ayer, por ejemplo, estuve con nuestro hermano Edgar, claro, conversamos y oramos, nos pasamos 10 minutos. Llame a alguien, hermano. Ponga los nombres de este hermano.
¿A qué hora puedo llamarlo, hermano? ¿A qué hora estás de regreso de tu trabajo? ¿A qué hora puedo orar un momento? No haga, cuando uno haga una llamada, no haga extenso, haga corto. Mientras que si se reúnen todos en conjuntos para orar, allí es bueno orar buen tiempo. Y por favor, hermano, amado, mire, hoy estamos 40 hermanos reunidos. Nos hemos conectado aquí por medio del Zoom. Hay un poco más porque algunos están 2 o 3 en su casa. Vamos a poner que hemos llegado a los 48 hermanos o 50 hermanos. Pero en la práctica, y es vergonzoso decirlo, pero es lo que nos ha estado pasando. ¿Cuál? Que cuando se invita a orar, entran 15, 18 hermanos. ¿Por qué no estamos presentes? Damos un tiempo como para que todos estén en casa. Y vamos a convocar también, convocar a oraciones. Yo pediría, y estamos en conversación con nuestro hermano Alex, para que pase el link a cada sector y los hermanos en cada sector puedan reunirse y tener oraciones. No la hagan largas. Si usted es una persona que gusta orar 1 hora, 2 horas, es muy bueno, hágalo en su casa. Cuando se reúne con los hermanos, permitan que otros oren también. Hágalo dinámico la oración. Por grupos, por sectores. Rodrigo está en Lima, pero él puede una llamada y podemos orar con Rodrigo. Amén, hermanos. Amén. No escucho la respuesta. Pueden abrir su... Amén, hermano. Amén, hermanos. Y ahora quiero transmitirle un deseo muy fuerte y un anhelo muy fuerte. Ustedes ven que el alimento diario habla acerca... antes de pasar a esto, los hermanos que van a necesitar por los sectores, haya uno hermano o hermana a cargo para que nuestro hermano Alex pueda dar el link, hermano, y poder fijar las horas de reunión de oración. Vuelvo a repetir, no la hagan muy larga, solo que queremos primero empezar a ejercitarnos en la oración. Se pueden reunir 4, 5, 10 personas y orar. Y cuando toda la iglesia se reúna, por favor, entremos y acá se hará por grupos y podamos orar. Necesitamos una iglesia que no ora, es una iglesia de puro conocimiento o degradada. Si tuviéramos oraciones continuas, seríamos una iglesia ferviente que quiere contactar personas, que quiere traer nuevos. Eso sería una iglesia. Por otro lado, hermanos, ustedes ven que en el alimento diario se habla de colportaje dinámico, se habla de orar puedo orar por usted. Fíjese, quiero mostrarle una estadística que durante el año de pandemia, los hermanos en Brasil han contactado 2.5 millones de personas. ¿Puede imaginar eso? 2.5 millones de personas. Actualmente, diariamente, son entre 8 y 10 mil personas que reciben un libro y por el cual se ora. Y mire usted que no lo regalan los libros, se les vende. ¿Por qué está aconteciendo todo eso? Sí, podemos decir, Dios escogió Brasil para ser un centro de obras, sí, es cierto, pero eso no quiere decir que nosotros no podemos participar de lo mismo. Cierto, hoy estamos en cuarentena, tenemos dificultad. Nos atrevimos con nuestro hermano Llanos escribir a nuestro hermano Pedro Don una carta
donde le mostramos la situación, pero donde le mostramos también cuál es nuestro deseo. Y nuestro deseo, hermano, aquí a ustedes en Tacna les digo, el deseo que tenemos con Vicente, Jorge, nuestro hermano Alex, es tener un CP aquí en el año 2022. A inicios, enero y febrero, queremos tener un CP donde preparemos hermanos para predicar el Evangelio y para ser líder. El encargo fuerte ahora de los CP es formar líderes. Y ciertamente Dios nos ha bendecido con una cantidad de dinero que estamos conservando allí. Y pienso que para ese entonces también va a haber ofrendas de muchos hermanos para poder completar nuestro tercer piso, adecuar los camarotes. Y hemos entrado en conversación, pero lo hice personalmente el año pasado, el año pasado, con un hermano que se hace cargo de un CP de allá en Brasil y él ama y quiere venir a Perú para ayudarnos en este CP, para preparar personas, líderes, hermano. Y de acá también comenzar la predicación del Evangelio y también presentar la literatura. ¿Sabe? Mucha gente corre diariamente de aquí para allá y no tiene tiempo a veces de leer un libro en ese momento, pero sí puede hacerlo en casa. Y eso es lo que nosotros necesitamos presentar también. Hablamos y escribimos para nuestro hermano Pedro que nuestro anhelo es tener un CP o 2 CP en Perú. Cuento, Dios mediante, con uno acá en Tacna. Y esperamos que en ese momento, aunque no pueda a tiempo completo, usted y yo podamos participar de ese CP en las horas que se puedan. Aprendamos a cuidar, aprendamos a ser líder. Usted no llegó a la vida de la iglesia de casualidad. Dios lo trajo porque Dios quiere ser un líder de usted, alguien que cuida, alguien que dirige, alguien que guía a otros. No lo llevó a un grupo religioso para que usted solamente quiera ir como antiguamente lo hacía en un templo católico el domingo y luego volver a casa y seguir igual. No, no lo hizo de esa manera. Dios lo trajo a la vida de la iglesia y Él le ha dado el potencial para que usted pueda ser líder, guiar a otros. Amén. Entonces, ¿qué vamos a clamar todo este tiempo? Por el CP también. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Amén, hermano. Amén. Podemos compartir algunos hermanos. Amén. Amén.